Buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo intervalo, nuevo mes de la dirección de la cura hacia el Sintón. Y continuando con ese analista en el banquillo, se me ocurrió subtitular el trabajo de este mes como el analista en cuestión. Luego de la reunión, quizás mañana lo reciban, voy a pedir la colaboración de Olga Mater para que haga un compilado de el texto que voy a utilizar hoy. Después voy a ir mandando capítulo por capítulo, pero por lo menos el texto de hoy. Yo sé que es un texto que está en francés, que a no todos les puede interesar, pero yo no puedo retener bibliografía. Yo creo que corresponde que ustedes tengan el texto. Después cada uno, bueno, verá si usa el traductor de Google, si lo deja allí, en fin. Ustedes saben que yo hago un punteo del texto, no estamos trabajando con la disciplina del comentario, sino con la lógica del seminario, que es, provocar. Digo provocar porque alguien que me escribió en estos días me dice, me ha resultado muy provocador, muy provocadora la actividad. Y sí, ha captado muy bien, esa es mi idea, provocar. Provocar para que surjan interrogantes, para que esos interrogantes, si son expresados, mucho mejor, porque entonces, bueno, nos ponen en trabajo a todos. Pero si no, al menos, como digo yo, esos interrogantes quedan, se trabajan, nos trabajan, podríamos decir, y eso es muy importante. Si el seminario tiene una función de provocación a la interrogación, no tiene una función, digamos, explicativa, universitaria, sino una provocación a la elaboración. Bien, a ver, ¿por qué se me ocurrió el analista en cuestión? Que no es exactamente, me parece, la traducción más fidedigna del título del escrito de Lacan del año 63. Me parece que la traducción más fidedigna es el analista cuestionado. A mí me pareció mejor como dejarlo en la ambigüedad de el analista en cuestión. Porque si bien Lacan, está en ese tiempo entre que se va de la IPA y va a comenzar luego el seminario 11, en donde en el primer capítulo, en la primera clase del seminario, él comenta los motivos por los cuales se fue de la IPA. Digamos, de lo que habla mucho y desarrolla, y me parece interesante, es de las funciones del analista, de la función de deseo del analista, principalmente. Y con una fuerte decisión de retorno a Freud y de respeto por volver a los fundamentos freudianos, a los orígenes, a la posición del analista que Freud fue acuñando a lo largo de su obra.
Entonces, no me parece que solamente en el texto encontremos un analista que está cuestionado, al menos en, como lo usamos en español, sino también un analista en cuestión, o la cuestión del analista. Voy a compartir un Power que es muy bien. El primer título de este texto es muy fuerte, sobre la dificultad de la seriedad de nuestro asunto. Absolutamente fuerte. Yo lo que he hecho, como ustedes ya conocen, es una lectura zigzagueada. ¿Por qué? Porque hay dos grandes temas. Podría decir los conceptos, los fundamentos, la función deseo del analista, por un lado, y por el otro lado, las críticas a la IPA, las críticas al análisis didáctico, etc. Voy a dejar de costado estas segundas. Si no son necesarias, las dejo de costado. Creo que todos conocemos las críticas que Lacan ha realizado a la IPA, y me parece que a su vez, en este momento, nuestra cuestión es abocarnos más a lo que trabaja en cada subtítulo. Por ejemplo, de sobre la dificultad de la seriedad de nuestro asunto. Es un título que, digamos, que él va bordeando a través de compararlo con la ciencia, comparar la disciplina del psicoanálisis con la religión, principalmente con esos dos puntos, con la psicología, con la filosofía, con diversas psicoterapias. Bien. Tampoco voy a seguir ese desarrollo. En todo caso, les diría que lo importante es recordar a Freud en el Yo y el Ello, y ese shibboleth que Freud marca respecto de lo que lo que consideran como conciencia los filósofos y él como psicoanalista. En tanto que él como psicoanalista va a considerar que la conciencia puede ser una cualidad que puede faltar. No así para los filósofos. Bien, lo que más voy a trabajar hoy, porque si no el tiempo también nos excede, es esta cuestión que está anunciada en el primer punto. El psicoanalista se encuentra en su experiencia. Es realmente, y él lo fundamenta, una posición absolutamente freudiana y una posición de homenaje a Freud, porque realmente, bueno, no fue posiblemente nada fácil para Freud el ir desde la experiencia organizando doctrina y luego cotejando las experiencias con la doctrina, modificando doctrina allí donde una experiencia insiste. En fin, ese camino, ¿ah? Ida y vuelta, podríamos decir,
entre teoría y clínica y teoría, eh, que podríamos suponer como un camino fácil, sabemos con Freud y con la historia del psicoanálisis que no lo ha sido. Y creo que además nuestra época es una época en donde todos vamos a, o estamos refrescando ese trabajo freudiano. Y considero que nos tenemos que preparar para poderlo realizar. Sabemos que los pacientes de hoy no responden al discurso de 1900, ni al discurso de 1940, que no responden al discurso llamado discurso amo, que no responden entonces al discurso del padre, al discurso marcado por el nombre del padre y la castración. Y entonces, bueno, posiblemente nos toque sostener en los pacientes, en los consultantes que nos piden entrevista, la posibilidad de que alguien hable para que se encuentre en tanto sujeto, pero bueno, si bien siempre, vez por vez, esa experiencia se renueva, entiendo que estamos en una época en donde ese vez por vez se marca más, en donde no es fácil tomar los rasgos diferenciales de la teoría y decir las histéricas, los obsesivos, los fóbicos, etcétera, los psicóticos. El tema de los diagnósticos diferenciales ya se ve que estaba complejo en la tercera década de Lacan, y por eso él dejó de costado los diagnósticos y se dedicó a la posición del sujeto respecto a algo, etc. Entonces, es interesante esto que él va a proponer, que el psicoanalista se encuentra en tanto tal en su experiencia. Y desde acá podemos abrir, si quieren, una doble lectura de la frase. El psicoanalista se encuentra en su experiencia en tanto analizante, y el psicoanalista se encuentra en su experiencia en tanto analista. En tanto puede sostener el dispositivo analítico. ¿Qué es sostener el dispositivo analítico? Se trata siempre del inconsciente freudiano como discurso. Ahora bien, es un discurso que, como dije recién, bueno, va a tener sus variantes. Variantes que vamos a tener que saber dilucidar muy agudamente cada vez, porque considero que, digamos, nos falta todavía la suficiente experiencia como para marcar los rasgos diferenciales. Lacan nos dejó una hermosa brújula que fue el concepto de goce y que fue el concepto de, digamos, el armado del discurso capitalista. Tenemos una hermosa brújula para pensar allí. Pero de ahí en más, el armado es nuestro. Entonces, ¿qué cosas vamos a recordar?
como para siempre estar con, digamos, siempre estar en la posibilidad de enrolarnos en el discurso freudiano, enrolarnos en lo que fue la primera base. Entonces lo que tenemos que considerar es esto que, esta frase es Lacan, está tal cual en el texto, disculpen, la traducción es mía, hago lo que pueda. Dice, este discurso, el freudiano, me encantó las metáforas, tiene hilos que siempre penden interrumpidos de un diseño borroso que solo se descubre devolviendo a su materia su construcción de tapicería. Es una metáfora preciosa. Poder considerar metáfora y metonimia desde Lacan y desde la lingüística, condensación y desplazamiento, desde Freud, el discurso manifiesto, el discurso encubierto, los hilos longitudinales, los hilos transversales. Bueno, Freud ha dado distintas metáforas, pero poder considerar todos esos hilos, diacronía, sincronía, como hilos que componen una tapicería, un tapiz. Qué interesante. Qué interesante porque, a ver, si en un tapiz, el tapiz está compuesto por es una, digamos, un tejido de telar, pero con hilos muy finitos, entonces la distancia entre cada hilo es muy pequeña, y generalmente el tapiz está no necesariamente, pero bueno, hecho con hilos de seda. Hay otros que no, eso depende, pero cuanto más finito es el hilo, más se puede realizar con fineza, con agudeza, los contornos del dibujo, con mayor claridad se ve el dibujo que se arma. Digo que se arma porque es un dibujo que se construye a partir del entretejido de esos hilos. Y miren qué interesante lo que dice Lacan. Dice, este discurso, que tiene hilos que siempre penden, ¿no? Cuelgan, ¿no? Interrumpidos. Es lo que dio Freud, es la experiencia freudiana. Recuerden a Emma. Es todo un trabajo de Freud sanear, podríamos decir, la interrupción entre las dos escenas. Ese fue un trabajo analítico de Freud. Si no, los hilos estaban interrumpidos y aparecía como síntoma esta paciente que no podía salir sola, que si salía acompañada, aunque sea por un niño, podía salir, algo, digamos, bueno, sintomatológico muy,
muy interesante, y que borroneaba lo que estaba diseñado, lo que quería dibujarse en ese tapiz. Es decir, Freud logra a través de hacer el enlace entre el pellizco y la risotada del pastelero que pellizcó y las risas, ¿qué ella le supone a los tenderos? No queda claro si se rieron, si fue una sonrisa. Ella hace una interpretación de que se han reído de ella. Y es Freud el que allí puede como enlazar esos hilos y que el diseño deje de ser borroso y que se pueda ahí construir un tapiz. Metáfora, vuelvo a decir, hermosa, la de Lacan, para referirse al trabajo freudiano. Dice, por los efectos suspendidos del discurso que esa tapicería freudiana muestra, el camino de la praxis del psicoanalista queda obligado a recomenzar cada vez que lo vuelve a emprender, vez por vez de nuevo. Esto nos hace recordar algo que habíamos visto en el primer capítulo de Dirección de la Cura, cuando dice lo cual nos devuelve al punto de partida. Hay que reiniciar el análisis. Esto es algo muy importante, porque es algo a no olvidar, es algo que debe marcar nuestra praxis. Esta cuestión de que vez por vez hay que emprender nuevamente el camino del tapicero, el camino del que construye el tapiz, el camino del que escucha cuáles son esos hilos desconectados que representan al sujeto. Porque, a ver, quizás lo veamos un poquito más adelante, pero ya podemos ir diciendo que la interpretación no está abierta a todos los sentidos. Que si no sería absolutamente infinita, sino que la interpretación está abierta a, yo les diría, la competencia significante. ¿Se acuerdan que en Instancia de la Letra, Lacan dice que el significante no es consistente, pero sí es competente? No es consistente porque no hay igualación significante-significado. Y sí es consistente porque el significante tiene radio de significación. El radio de significación es la cadena significante con la cual se enlaza. Y esa cadena significante
en la experiencia psicoanalítica se va, digamos, se va encontrando que no es infinita, que los significantes van enlazados unos a otros, no tan azarosamente, que justamente eso fue un gran descubrimiento freudiano, ver que no se trataba de algo mágico, no se trataba de un azar, sino que respondía a determinadas leyes, como pueden ser las leyes del proceso primario o las leyes del proceso secundario. Sigue diciendo Lacan que reconquistar estos hilos es la posibilidad de una praxis que debe pensarse sobre el terreno. Eso posibilita el saber de la doctrina. Nuevamente, en las frases del año 63, pero digamos que es absolutamente actual. ¿Ah? Bueno, que estamos en la época en donde es necesario pensar la praxis desde el terreno mismo de la praxis, no desde una teoría de la praxis, sino desde el terreno de la praxis. Porque eso es lo que nos va a posibilitar el saber de la doctrina, eso nos va a posibilitar posiblemente hasta nuevos conceptos, nuevas nociones, nuevas reflexiones, nuevas consideraciones, que, bueno, son necesarias. La puesta en cuestión del psicoanalista es una tarea desde donde se realiza el psicoanalista, dice Lacan, en singular y con el artículo definido. Aquí sí, en singular y con el artículo definido, se está refiriendo a, digamos, al psicoanalista en tanto, digamos, el efecto de un análisis. Y luego va a decir algo muy importante. Su testimonio lo constituye y constituye la doctrina. Aquí toma el guante o refresca el guante freudiano, ¿verdad? Su testimonio. ¿Qué es lo que hizo Freud? De entrada, ¿verdad?, con los historiales previos a Dora, él iba dando testimonio de sus observaciones clínicas. Y a partir de allí iba constituyendo doctrina y, como dije antes, bueno, la iba modificando, pero siempre esas modificaciones devinieron de acuerdo a lo que la clínica le fue mostrando. Entonces, Lacan dice, bien, el testimonio lo constituye al psicoanalista. Y por supuesto, constituye la doctrina. Dice, pues cuando dona su testimonio, se separa de él. Eso es importantísimo. Porque allí, bueno, leo la frase completa. Esa operación hace que el psicoanalista encuentre su lugar respecto de la doctrina, que él construya doctrina, y respecto de su parte. Esta frase está en relación, no está en el texto, pero yo considero que desde ya esta época, él está pensando en la autorización del analista.
y lo está autorizando desde la praxis psicoanalítica y desde el testimonio que dé de su praxis. Con una cuestión muy delicada, muy interesante, que es allí donde da testimonio, relato clínico, no se está refiriendo al testimonio del análisis propio, no estamos todavía en la época del pase. Allí donde da testimonio de, podríamos decir, su oficio de psicoanalista, allí donde le dona a sus pares esa experiencia, ahí donde entrega esa experiencia, él se escucha. Y por eso el su está con, entre comillas, encuentra su lugar respecto de esa doctrina, la que él va construyendo a partir de esa experiencia clínica, y también respecto de los pares. Creo que acá, ¿no?, está esta cuestión de la autorización del analista, reconociéndose entre los pares. Comento esto porque en el texto lo que él va a trabajar es que no se trata de digamos, ser analista no se trata de un grado, como pasaba en la IPA de ese momento, ¿verdad? Los distintos grados de los didácticos, los que están en el didáctico, ¿no?, los candidatos, etc. No se trata de las 300 horas o las 500 horas de análisis, o si es todos los días, 1 hora, media hora. No se trata de eso. Se trata de que pueda encontrarse en la experiencia, donándola a sus pares. Esta también es la número 8, es una frase que me parece muy particular. Dice: el psicoanalista es aquel que abre la puerta singular de un pensamiento que es un error al cálculo. Ulala. Por un lado, digo ulala, ¿por qué? Porque, por un lado, podemos pensar que el psicoanalista es el que abre la puerta a lo real, y lo real es algo que se puede calcular. Lacan va a decir: error, error. Eso es doctrina. Pero la experiencia psicoanalítica, eso singular que aparece como error al cálculo, es el síntoma, el fallido. Eso que aparece como lo que se piensa solo, no lo que es pensado
por el yo de la persona, no lo que es un pensamiento del yo de la persona, sino como aquello que, comillas, se piensa, ¿no? Allí donde ello es el, podríamos decir, el contador de ese pensamiento. Y a propósito, utilizo esta palabra contador para decir, bueno, es ello el que cuenta, ¿verdad? En un lapsus o en el síntoma. Es ello el que cuenta. A ver, esto lo agregué yo. Todo esto hace a la extraterritorialidad del psicoanálisis, que el psicoanalista debe soportar. Esto lo agregué a partir de todo un trabajo, un desarrollo muy exquisito que hace Lacan, ya les dije, hablando de religión, hablando de filosofía, hablando de ciencia. Saben que Lacan intentó varias veces, o muchas veces, em, poder elevar el psicoanálisis al terreno de la ciencia. Y sin embargo, fue una actividad de la cual abdicó muy fundamentadamente. Si bien en el seminario 11 juega un poco así con que, bueno, también como los investigadores, podemos decir igual que Picasso, yo no busco, encuentro, etcétera, etcétera. Bien, el asunto es que en la ciencia, la subjetividad del investigador aparentemente, entre comillas, no entra en juego. Y si entra, no tiene que dar cuenta de eso. En cambio, la subjetividad del analista tanto entra en juego que podríamos decir es una subjetividad bifronte. ¿Sí? Por un lado, es una subjetividad que se juega en el deseo del analista. Y por el otro lado, desde Freud ya se habló de abstinencia, o sea, del otro lado está el deser del analista, está ese dejar por fuera todo prejuicio o juicio previo, tanto que hemos visto el pago, podríamos decir, más fuerte que realiza un analista es pagar con lo que hay más íntimo en su propio ser. Respecto del marco epistémico, psicología de conciencia, ¿qué marco tiene? Dualista, positivista o idealista. ¿Cuál es la relación del sujeto con el objeto? Unidireccional. Digamos, o se pensaba que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿verdad? El idealismo, o se pensaba que mira el mundo y conocerás el valor del hombre, ¿no? Como quien diría, mira el árbol y conocerás la medida de la persona. Pero siempre en una relación, miraba la relación sujeto-objeto en forma unidireccional. ¿Cuál es una de las, digamos, de los rasgos freudianos? Ser dialéctico y pensar esa relación bidireccionalmente. Bajo una línea de dialéctica hegeliana. Quizás le diría que la referencia a la dialéctica es algo que Lacan sabe tomar de Freud. Respecto del objeto de estudio, para la psicología de conciencia es
la conciencia y sus facultades. Memoria, atención, percepción, imaginación, pensamiento, juicio, etcétera, etcétera. Lo que hemos estudiado todos en psicología general en la facultad. Bien, el psicoanálisis lo que va a estudiar es la relación de la, digamos, podríamos decir, la relación del sujeto con el lenguaje, que es algo completamente distinto, o si quieren ustedes, la relación del inconsciente, si somos muy freudianos, ahora se los dije lacanianamente, si somos freudianos vamos a decir la relación del inconsciente respecto del lenguaje, y si no, la relación del sujeto y el lenguaje, la influencia del lenguaje sobre el sujeto, es el lugar constitutivo y constituyente que tiene el lenguaje respecto del sujeto. Método de trabajo. Esto también es importante. En la psicología de conciencia tenemos las dos corrientes, la introspeccionista y la behaviorista. Y del lado del psicoanálisis, el método de trabajo es siempre clínico. Las características, digamos, bueno, como principales, me parece que lo más interesante de destacar es que en la psicología de conciencia, la lógica con la cual se trabaja es la lógica causa-efecto, es la lógica cronológica, explicativa, y en el psicoanálisis es estructuralista, se trabaja con la interpretación y sobre todo con lo que llamamos la lógica a la posteriori, la lógica a posteriori, la lógica retrospectiva. Ese realmente fue una maravilla freudiana, poder comenzar a trabajar con esa lógica retrospectiva. Es uno de los puntos pivotes, diría yo, de la ruptura epistemológica. Y vuelvo a decir, es una ruptura que constituye el psicoanálisis y que nosotros debemos saber ubicarnos en ella y sostenerla, lo cual a veces no es fácil. Ya ustedes han comentado, y yo también, de esos consultantes que dicen, deben un tip y ahora qué hago, y bueno, y que me pase y piden explicaciones, sobre todo en la época actual, en donde, bueno, todo es ready-made, ¿verdad? Todo tiene que estar siempre listo, ya hecho, prefabricado, etcétera, etcétera. Vamos a dejar de compartir hasta acá ese mini, después se lo paso, ese mini power. A ver, si lo que yo considero es que este escrito un par de meses antes de que inicie el seminario 11, es un escrito que muestra que Lacan ya tiene pergeniados, pensados, o se le están pensando, se le están construyendo, como quien diría, ciertas ideas, ciertos conceptos. En el texto de Redivivus, digamos, él insiste mucho en preguntar qué es la
praxis psicoanalítica. Y más que nada insiste con la pregunta y no da mucha respuesta. Entonces, bueno, un poco de picardía y conociendo alguito de sus ideas, sobre todo en el seminario que le sigue, es que me fui al seminario 11. Y entonces ahí él dice, es el término, no respecto de praxis, es el término más amplio para designar una acción concertada por el hombre, sea cual fuere, que le da la posibilidad de tratar lo real mediante lo simbólico. Es lo que hizo Freud. Es la maravilla freudiana, vuelvo a decir, me refiero a Emma porque Emma es la protonpseudosistérica del proyecto. Es Emma de 1895, la citada en 1895. Por eso me refiero a ella como, bueno, uno de los historiales de los primeros, por lo menos, pequeño relato, pero muy bien formulado en su clínica y desde la clínica lo que pudo utilizar por aquella época, que no fue poco. Porque en mi consideración, con toda la humildad, yo creo que allí está, digamos, expresado su trabajo con Emma, pero que había un Freud que estaba trabajando con pacientes, en la Pitié, un lugar muy particular, lo dejamos para otro día que cuente alguna anécdota. Y entiendo que Emma es como, bueno, un relato seleccionado, un primer testimonio que Freud da, y es un testimonio particular, porque es un testimonio en un texto en donde el concepto príncipe de ese texto es das Ding. Y después Freud va a hablar de proceso primario, proceso secundario, también son conceptos muy importantes. Va a definir las características del inconsciente y del preconsciente, de la energía libre del inconsciente, de la energía ligada. En fin, son bueno, temas muy importantes. Y considero que si ha puesto a Emma allí, es porque ha encontrado cierta inspiración en el trabajo realizado con Emma. También considero que, bueno, que más allá de debatir si Freud tuvo un análisis con Fliess, Lacan dice en este texto que fue un análisis por correspondencia. Me parece que lo más importante también es que Freud le comentaba los casos a Fliess, que era una forma de comunicar a un otro su experiencia. Así después van a tener un debate respecto de algún caso. Lo importante es que con Freud, en aquella época de Fliess, se inaugura lo que podríamos hoy llamar el efecto de enseñanza del testimonio de la praxis. En mi opinión, digamos, el relato del analista tiene 3 vectores. Esclarecer las
distintas presentaciones clínicas, propiciando una formalización a partir de los conceptos fundamentales, cuando puede. 2, trabajar a partir de los elementos con que cuenta, en virtud de conceptualizar las presentaciones clínicas no calificables, ni clasificables, las atípicas, podríamos decir. Y 3, organizar un espacio para que trabaje la pregunta, tanto sea de él en tanto que relata y dona el relato, como de el espacio de transferencia de trabajo que se organiza entre quienes participan de un relato clínico, de un testimonio, etc. Es una forma princeps de transmisión. Y bueno, podríamos decir que si ella es parte de la constitución del psicoanalista, ella compone la ética del psicoanálisis, ¿no? El relato de la praxis o el testimonio. También tenemos que considerar que, que la regla fundamental analítica significa que no se puede dejar de decir lo que se ignora. Y que esa es la exigencia primera que recae sobre nuestros consultantes. Estar allí para hacer posible la asociación libre es nuestra tarea. Eso implica una escucha desde un lugar en donde el psicoanalista ha dejado afuera todos sus juicios previos. Es mucho lo que podríamos señalar respecto del camino de la clínica a la teoría y viceversa, y sus implicancias y demás, y ciertos tabúes que hay respecto del practicante novel y el con experiencia. Yo considero que, en principio, digamos, las implicancias de ese camino de ida y vuelta entre clínica y doctrina es un camino con dificultad, tanto para el practicante novel como para el practicante con experiencia. Y que lo más importante es que eso no debe ser un salto al vacío. ¿Cómo no es un salto al vacío? ¿Por qué no es un salto al vacío? Porque el analista, en primer lugar, es un analizado. El analista ha pasado por, digamos, la experiencia psicoanalítica. El analista ha pasado por esa experiencia en donde ello habla, en donde es hablado por el ello. También el analista ha pasado por la experiencia de encontrarse en una palabra respecto de la cual no sabía la relación que tenía con esa palabra. Y a posteriori poder valorar sus efectos. Esto es lo que lo lleva a Freud a decir: donde yo era, yo debía venir. Pero mucho antes de esa frase, es lo que posibilita a Freud la
la pregunta por el deseo y la pregunta por la relación del sujeto y el deseo. ¿Cómo funciona el saber en el discurso analítico? ¿Cómo adopta ignorancia? Más agudamente yo diría, pero ¿de qué se trata esta cuestión de lo indecible de lo que se ignora? Que aparece allí en esa palabra, en ese significante que representa el sujeto para otro significante y que el sujeto se reconoce allí. Miren, es el sujeto freudiano el que emerge allí. Es el sujeto que, como diría Diana Rabinovich en su traducción, es el sujeto en estado de endija, es el sujeto de la espaltum, el sujeto en tanto castrado en relación con el objeto en tanto que perdido. En todo practicante insiste una pregunta. ¿Cuál es la intervención mediante la palabra que tiene efecto? A veces se puede creer que esta pregunta no tiene respuesta. Y también es un error. La respuesta está a la vista en los orígenes del psicoanálisis. A ver, en los orígenes del psicoanálisis ya está perfilada la posición del analista. Allí donde un Freud le da lugar a una paciente, le da lugar a una consultante, le da lugar a alguien que confió en él para realizar una terapia, pero le da lugar para que ella invente un método. Bien, creo que ahí está perfilada la posición del analista. Y esta posición que tiene que ver con una táctica implicada en una estrategia y en una política. ¿Qué nos enseña esta praxis? Hablando estrictamente, el saber psicoanalítico solo puede ser la experiencia analítica que se vuelve transmisible por otras vías, por otros efectos. Con Freud podemos decir que es la transferencia la que construye, digamos, el trabajo analítico. Y que, bueno, ya hemos hablado del tema, obviamente cada analista tendrá que desuponer su saber, dejando caer el lugar por donde le tocó la experiencia, ¿verdad? Cada uno en su experiencia de análisis, bueno, tendrá algo a relatar respecto de la castración o su fantasma o lo que sea. Bien, después eso hay que dejarlo caer. Y también hay algo muy interesante que va a trabajar Lacan en posición del inconsciente, y es esta cuestión de que los analistas forman parte del concepto de inconsciente.
A ver, si no, es muy fuerte. Si no hay analista, no hay inconsciente. Porque el inconsciente está allí donde es escuchado. A ver, podríamos decir que algo así como que la presencia del inconsciente, por situarse en el lugar del gran otro, debe buscarse en todo discurso, pero en todo discurso dirigido al analista. Por eso también es interesante la cuestión de, digamos, del estilo del trabajo del analista, de la regla fundamental analítica. Nosotros no tomamos una anamnesis formal, pautada, etc. La regla analítica dice, hable. Y es porque sostenemos el desafío, y aquí sí estoy tomando el capítulo 1, sostenemos el desafío de que ello habla, de que allí donde un analizante nos dirige la palabra, ello habla del inconsciente, y ello habla de ese sujeto del inconsciente. Podemos volver a preguntar qué ha de ser del deseo del analista para que opere de manera correcta. ¿A qué se refieren las fórmulas en psicoanálisis? ¿Qué motiva y modula ese deslizamiento del objeto en psicoanálisis? Si hay conceptos analíticos formados para siempre. Y Lacan lo que va a decir es que hay que saber tener cierto cuidado con la repetición religiosa de los términos empleados por Freud para referirse a la experiencia analítica. Y que lo que hay que saber tomar es la estructura de esa experiencia. Y después otra cosa que va a destacar en este primer capítulo, así como en el seminario 11, es, el seminario 11 lo hace más gracioso porque habla de una susodicha paciente, de una supuesta paciente que sufre de mutismo. Acá lo que va a decir es que el síntoma es, en primer lugar, el mutismo del sujeto. El mutismo del sujeto del inconsciente. Y nosotros estamos allí para eso. Si debiéramos volver a preguntarnos, bueno, ¿qué ha de ser del deseo del psicoanalista? Yo creo que una respuesta es, estamos ahí para eso, para que el sujeto del inconsciente hable. Dejo aquí y les paso las palabras, comentarios, preguntas, después les voy a mandar algún escrito. Después va a ir material, no lo quise mandar antes, para que don Fernando Javier no se nos asuste. Pero
después va a ir un poquito, no mucho, un poquito más es optativo, lo lee el que quiere. Creo que vuelvo a repetir lo que dije de entrada. Lo más importante del seminario es que provoque alguna interrogación para que ella trabaje. Y si esas interrogaciones las hacemos circular entre nosotros, bueno, mucho mejor. Bueno, si nadie dice algo, empiezo yo, como siempre. Me movilizó bastante porque me hizo acordar a algunos primeros tiempos con esto de transmitir la experiencia a los otros, ¿no? Yo pensaba si la supervisión no es un espacio privilegiado para eso, donde el analista dona su laburo con un paciente, donde escucha, eso sí, las cosas funcionan, lo que otros analistas dicen y aportan, y con eso se va a hacer un laburito con el paciente, con sus textos, con su analista, ¿no? Y mi pregunta, no sé si es, sí, pregunta es supervisión, no sé si versus, ¿no? Pero me sonaría algo del control, ¿no? Les voy a contar por qué. Les voy a contar por qué. Contanos a todos. Yo, cuando tenía 24 años y me había recibido de psicopedagoga, tenía una docente, yo soy psicopedagoga, además de psicóloga, tenía una docente y yo la llamé para pedir lo que había escuchado en las clases de psicoanálisis de la facultad, que era supervisión. Y esta psicopedagoga me dijo control. Y yo me quedé totalmente, o sea, esto pasaron 40 años, ¿eh? Tengo 63, 39 años. Me quedé como, ¿no? ¿Qué es esto? Y todavía no había más que leído algunos textos de psicoanálisis, pero me sonó a lo que dice la palabra, ¿no? Y hoy, años luz, me apareció esto en el sentido de que alguien diga lo que el otro tiene que hacer. Yo no sé si, porque en la IPA se usó mucho esto del control. Entonces, esto quería que nos aclaren, transmitas. Yo, si soy sincera, no estoy de acuerdo con ninguno de los dos términos. Ni supervisión, y mucho menos control. Son términos muy de la IPA. Si yo tengo que elegir un término, un concepto, digo espacio de relatos de la praxis. Tanto sea individual como grupal. Porque además, por muchas cuestiones, más allá de que digamos, también me pasó cuando era muy joven esta cuestión del control, la supervisión. Obviamente hay quien viene a pedir que le digas qué hacer con el paciente. Bueno, a ver, uno es analista, y si uno es analista, también recibe al paciente que viene a decir, dígame qué hago. Y uno maniobra con eso. Bueno, lo mismo respecto de un colega. Lo que sí voy a sostener es que este espacio es un espacio, es un dispositivo analítico, como tal implica transferencia. Y que cuando es grupal implica, ¿no?, un armado de transferencias interesantes. Una red. Una red, exactamente, una red transferencial. Transferencia de trabajo, un armado de red de transferencia de trabajo que es sumamente interesante. Además, insisto con la cuestión del relato de la praxis, porque, a ver, cada uno habla de cómo trabaja como analista.
puede ser que quizás le dedique a un tiempo a hablar y a dar testimonio de la dirección de la cura con un analizante. Pero también puede ser que se dé la libertad vez por vez de encontrarse hablando de su práctica. ¿No? Y eso es algo absolutamente rico. Generalmente, a ver, cuando son espacios individuales, yo propicio mucho a que se dé de esa manera, a que se dé como una sesión, nada más que el centro es hablar de la práctica. No obstante, bien, sabemos siempre que cuando hablamos es el sujeto el que habla, ¿no? Pero, insisto, estoy en desacuerdo, tanto sea con la palabra, con el término supervisión, con el término control, porque en todo caso, el que digamos está allí como el analista que ofrece la escucha para ese testimonio, es un otro a quien dirigirse. Sí, propicia el armado del dispositivo como un otro a quien dirigirse, pero así como el analizante se encuentra en su palabra, ¿no? En su palabra, ¿no? El analista que da testimonio se encuentra en su palabra. Ahora, con respecto a la psicología cognitiva, todo lo que explicaste antes, no me imagino otra forma posible que no sea bajo la égida de un control, donde le indique qué es lo que tiene que hacer. No se me ocurre otra manera. No lo puedo pensar. No sé si uno está tan que no puedo pensar de otra manera. Digo, ¿cómo lleva a una reunión con colegas lo que hizo, dijo, indicó, ¿no? Ni idea. Sí, ni idea. Ni idea. No sé cómo trabajan realmente. No sé si supervisan, o bueno, sí, o sí. controlarán. Será una cuestión de aprendizaje, no de formación, posiblemente. Recuerden que para Freud es un espacio de formación. Claro. Y las formaciones son formaciones del inconsciente. Claro. Ese es el distintivo freudiano. Claro, esto que vos decías recién, que a veces podemos tomar algo de lo que leemos y ponerlo a trabajar in situ, o que nos queda dando vueltas y en algún momento opera. Esto es el seminario y esto es lo que estás transmitiendo. Y en la supervisión también. O en la presentación de un trabajo, en la devolución de alguien, sí. Sí, entiendo. Gracias, Amelia. No, gracias a vos, Sandra. Perdón, Amelia, cuando recién hablabas en el cuadro 3, en el punto 7, hablabas del testimonio, ¿no? Y vos decías que estaba bastante lejos de la proposición de octubre para pensar el tema del pase. ¿No podemos pensar que cuando habla del testimonio también está hablando de la presentación de enfermos? Sí, sí, sí. Podemos pensar, es decir, no lo aclara, no se refiere a la presentación de enfermos, pero me quedó en el tintero. Gracias, Olga. Podemos pensar en la presentación de enfermos. A ver, es otro de la presentación de enfermos, es un dispositivo diferente, pero también es un dispositivo de transferencia. A ver,
lo que yo he visto durante varios años seguidos, es la presentación de enfermos realizada por un analista, en donde el grupo de analistas que trabajan en una institución tienen transferencia con el que hace la presentación de enfermos. Claro. La presentación de enfermos tiene que tener un motivo. Es decir, no es presentar el paciente porque es interesante, o no, no, no. La presentación de enfermos tiene, por un lado es un dispositivo analítico, entonces tiene que haber transferencia entre el grupo de colegas, digamos, de psicoanalistas que trabajan en la institución, con el que hace la presentación. Otra característica, por supuesto, es que el paciente tiene que dar el consentimiento. Y otra característica es que quien atiende al paciente tiene que tener una interrogación. Tiene que querer despejar algo. Y bueno, explícito para qué esa presentación de enfermos. Después, bueno, el dispositivo es diferente, porque en la presentación de enfermo el que da el testimonio es el enfermo, es el paciente, ¿verdad? Luego es el paciente, bueno, creo que conocen el dispositivo, si no yo les puedo mandar después unas fotos, porque no lo tengo en computadora, de unos artículos interesantes sobre presentación de enfermos, no sé, de hace un tiempo. A ver, lo que se hace después de la presentación de enfermos es un debate entre todos los colegas, entre todos los analistas que están allí. Generalmente la transferencia está dada porque se le supone un saber, sobre todo clínico, a quien hace la presentación de enfermo. Pero distingo mucho esto, es un dispositivo de transferencia muy particular, ¿no? De todo el equipo, con el que hace la presentación, en fin. El que hace la presentación, digamos, no es externo, está en un punto de... no es ni interno ni externo, está en un punto borde, pero no es una visita en una institución. Digo porque hago la diferencia. En mi país he visto más que nada muchas presentaciones de enfermos que se le pedían a analistas europeos que visitaban el país, entonces, ay, venga al hospital a hacer una presentación de enfermos, pero no estaba todos los colegas, todos los analistas, no estaban en transferencia con ese analista. En final, ahí es Yo en la facultad tuve, en la facultad, fuimos al Borda, me parece un horror. Fuimos al Borda, que un paciente, un psicótico, empezar a hablar un error. Sí. Además hay, a ver, digamos, la presentación de enfermos psiquiátrica es una presentación de enfermos en donde todos los colegas le pueden preguntar al paciente. Realmente es un horror. En cambio, la presentación de enfermos conducida por un analista, la presentación de enfermos digamos, que dirige la caniana, es un dispositivo por el cual, digamos, el auditorio, podríamos decir, está más bien alejado, y una de
el métier que tiene que saber manejar el que hace la presentación, es como crear como cierta burbuja del el paciente con él. Yo he visto diferentes técnicas, pero en general es como que ponen las sillas, algunos las ponen directamente 3/4 de espalda, otros las pueden poner 3/4 de frente, pero como que, ¿no? que arman esta cuestión de sostener la mirada del paciente, no mirar al auditorio, y por supuesto el auditorio está mudo. Da la presencia del gran otro, pero como presencia. Una vez era muy interesante un paciente que solamente hablaba en presentación de enfermo. Y lo que, digamos, comentaron y demás, mis colegas, me llamó mucho la atención, fue que lo que le hacía de garantía, era un paciente psicótico, lo que le hacía de garantía para poder hablar era esa terceridad, que estuviera muda, la presencia de esa terceridad. Inés, ¿levantaste la mano? Que tienes la manito ahí. Ah, no, 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 no. Es mi flechita. Si nadie tiene otra pregunta, yo tengo otra. Bueno. ¿Nadie tiene otra? De principio, vos dijiste que las nuevas modalidades de pacientes no responden a la égida del nombre del padre y la función paterna, algo así entendí. A lo cual me volví loca con eso, porque digo, me está pasando que bueno, hay cosas que no entiendo con respecto a algunos pacientes y modalidades que están trayendo. Entonces es como que yo no, digamos, no fui formada en eso. ¿Cómo es esto? ¿Sí? No responden a la lógica del nombre del padre, ¿no? Esto, que me aclares. Claro. A ver, yo decía que Lacan nos había dejado una buena brújula con la cuestión del discurso capitalista. El discurso capitalista lo que hace es dar vuelta al lado izquierdo de las fórmulas discursivas. En el discurso del amo, que podríamos decir es el discurso matriz, yo lo llamo matriz, o el discurso del nombre del padre, Volnovich lo llama por ejemplo. Lo aprendí de él eso, me gustó mucho, me pareció muy claro. A ver, lo que un discurso tiene 4 lugares. Del lado de la izquierda, el agente, en el numerador, que se posiciona respecto de una verdad en el denominador. Y del lado de la derecha, lo que muestra es que la gente interviene respecto del otro, buscando una producción, denominador. Después les puedo mandar algo, aunque sea un cuadrito. Bien, esos lugares
Lacan con sus, bueno, sus complejidades, podríamos decir, o su pensar complejo, esos lugares los ocupó con los matemas fundamentales, S1, S2, S tachada y el objeto pequeño a. Es así como va a decir que en el discurso del amo, un significante que representa al sujeto se posiciona respecto de la verdad, desde ese lugar interviene sobre el otro, causando una producción. Supongamos, causando el deseo. Lo que está en el lugar de la verdad del discurso del amo es la castración. En el discurso del capitalismo, Lacan lo que va a mostrar es que se revierte y lo que está en el lugar de la verdad no es la castración. Lo que está en el lugar de la verdad es un significante que puede ser cambiado cuantas veces quiera, se puede cambiar, el agente lo cambia. ¿No? Como quien diría, el agente manipula lo que está en el lugar de la verdad. En el discurso amo eso no sucede. En el discurso capitalista lo que va a suceder es que la gente manipula lo que está en el lugar de la verdad. En el discurso amo, el agente se posiciona respecto de esa verdad, pero no la puede manipular. Esta manipulación es lo que yo siempre les digo de, bueno, el marketing nos vende que, no sé, el televisor tal es el más moderno de los modernos, y dentro de 6 meses, o no sé qué tiempo, bueno, sale otro más moderno de los modernos, y así. Y así, ese sería un ejemplo nimio. Un ejemplo nimio, pero que trae consecuencias. Por ejemplo, relataba una paciente. Está en un supermercado en la caja y que ven que sale corriendo un chico, un jovencito, pero le dieron 12, 13 años como mucho. Y entonces, bueno, que la custodia, que esto, que lo otro, que algunos decían déjalo, que otros, no, la custodia, bueno, ok. Traen al chico de vuelta. Y ella se queda como patética, porque era un supermercado de esos que tienen de todo, y el chico no robó comida. El chico robaba un par de zapatillas de marca. Hay un cambio de valores, un cambio de referencia, que es un cambio de valores. Entonces, el ser con el tener. Exactamente. A ver, cuando hablamos del ser, siempre nos vamos a referir a la castración. Cuando hablamos del tener, nos vamos a referir a la completud. Son dos posiciones subjetivas completamente diferentes, en donde, bien, ese cambio de valores de referencia no es niño, porque los valores de referencia construyen
al gran otro, como quien diría. Y ese gran otro es el que, digamos, está en la constitución subjetiva. Es el gran otro de la constitución subjetiva. Entonces, bueno, el tema de los discursos es muy largo. Por ahí les voy a mandar, debo tener algún, seguro que tengo algún, alguna power. Recuerdo que tengo una, sí, he dado clases en el doctorado de la UBA con respecto a este tema. Sí, tengo que tener algún power explicativo. Sí, Inés, desmunteate. ¿Me escuchás ahora? Sí. Vos decías recién que el tener tenía que ver con la completud y el ser con la castración, ¿dijiste? Con la castración. Con la castración, perfecto. Gracias. Porque el ser siempre está en advenimiento. El ser no lo terminás de darle atribuciones. El ser, vos podés dar predicativos que no lo agotás. En cambio, el tener genera la ficción de que es tener esto. Y ya se está completo. Perfecto, gracias, Amelia. Es una ficción, obviamente, pero... Marcelo. Sí, Amelia, estoy buscando, no encuentro bien en los Power, en donde vos decís algo del inconsciente freudiano que dice Lacan. Y yo me quedé pensando en la diferenciación que hace Lacan en el seminario 11, donde dice el inconsciente freudiano y el nuestro. Y vos ahí en el Power pones algo que refiere Lacan del inconsciente freudiano. Lo seguía él, porque él está destacando el valor de la obra de Freud. Ya va a avanzar en el capítulo 3 con el sujeto de psicoanálisis, pero ahí él está destacando el valor de la obra de Freud. En el seminario 11, justamente, sí, en ese capítulo, creo que es el capítulo 2, va a ser una diferenciación, porque en todo caso, para mí la diferenciación tiene varias características esa diferenciación, pero una de ellas es, a ver, considerar el inconsciente no como del orden del ser o del no ser, sino de lo no nacido, lo no nato, dice él. Y eso me parece interesantísimo. Podríamos pensar que es freudiano porque no es desdecir a Freud. Pero, a ver, digamos, la obra freudiana más te hace pensar que hay algo escrito en el inconsciente que tiene que aflorar. Y la posición de Lacan es el inconsciente surge allí, se construye en análisis. Por eso la cuestión con Laplanche, ¿no?
Laplanche suponía que en el inconsciente había algo escrito. Y él dice, este hombre que me ha seguido tantos años, pues no me entendió. Es un capítulo muy interesante del seminario 11 que le vamos a echar mano, porque cuando en el capítulo 3 el analista en cuestión o cuestionado habla del sujeto del psicoanálisis, bueno, allí vamos a tocar el tema. En el seminario 11, digamos que los conceptos fundamentales del psicoanálisis, el seminario 11 presenta una variación de los conceptos fundamentales del psicoanálisis respecto de Freud. Inconsciente, pulsión, repetición y transferencia. Él presenta su diferencia con Freud. Diferencia que tiene que ver con ser estructuralista. Y también entiendo yo con, digamos, poder llevar la lógica freudiana a mayores consecuencias, ¿no? Como ser absoluto, es decir, Freud está en determinado camino trazando una ruptura epistemológica a pesar de él, y sin tomar totalmente noción de la ruptura que está realizando. Y con una base, bueno, evolucionista. Y Lacan es decididamente estructuralista. Bueno, tocó también vivir otra época, hay 50 años de diferencia más o menos entre ellos, más allá de que también Lacan tiene una ventaja, y es 50 años de experiencia psicoanalítica que lo preceden. No es poco. Él se supo servir de esos 50 años fáciles, de organización del psicoanálisis, de historia del movimiento psicoanalítico, etc. En fin. De las modificaciones que hizo cada corriente, bueno. Sí. Bueno, entonces, cuando vos decís en el inconsciente no hay nada escrito, sería no hay nada escrito de antemano. ¿Cómo es que en el inconsciente no hay nada escrito? ¿Y por qué debiera haber algo escrito? Y porque pienso en la letra. O en la transmisión de inconsciente a inconsciente que puede haber en una generación. Lo de la letra, a ver, lo de la transmisión inconsciente que puede haber de generación en generación, yo la entiendo del lado de la letra, la entiendo como una repetición de un valor de goce. Ahora, ¿cómo sabemos del inconsciente? Sabemos allí en donde emerge el sujeto del psicoanálisis.
Sabemos allí en donde, vuelvo a decir, aparece el síntoma, aparece el lapsus, pero en análisis. Antes de eso, Ahora, también sería que adquiere esa categoría de letra también en análisis. exactamente. Muchas gracias, Olga. Adquiere esa categoría de letra en análisis. Igual cuando Marcelo dice, se transmite de generación en generación, si bien no sería, creo, categoría de letra, porque no hay análisis, como dice Olga, pero tiene que haber palabra. Si no, ¿cómo se transmite? Si no es con palabra, Sí, sí. ¿no? O sea, se transmite de esto de inconsciente a inconsciente, pero con palabra mediante. Sí, palabra mediante. Para mí también va entre el oído, ¿no? Entre, digamos, lo que conforma el fantasma de una generación a otra, que no necesariamente forma parte, digamos, ¿no? Donde cada generación quizá interpreta algo diferente, ¿no? O sea, me parece. Sí, 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 yo pienso así. Yo pienso así, que cada generación puede interpretar algo diferente. A ver, cómo pasa con los mitos. Mm. Sí, eso yo quería pensar esto que dijo Sandra, porque no se transmiten mediante la palabra. No sé. ¿Y cómo pensás vos? Mediante otro instrumento que no es solo la palabra, mediante el silencio o mediante, sí, eso, el silencio. Silencio que en análisis tiene valor de palabra. La palabra interdicta el silencio. ¿Y En dice algo? análisis. O sea que, bueno, está bien. O sea que el psicoanálisis solo es transmisible mediante el análisis. Sí. No descubrí la pólvora, ya sé, pero digo, claramente, claramente. Buenas noches, ya por hoy tengo bastante. Sí, Elizabeth. Ahí está. Hola. A mí todavía me resulta complejo esto de este tema, ¿no? Porque si no hay analista, no hay inconsciente, dijo usted, ¿no? Si no hay analista, no hay inconsciente. Pero ahora, Marcelo, también yo comparto lo que él dice, o por lo menos lo entiendo así, que están las huellas mnémicas, está la LANG, o sea, hay un inconsciente, a mí se me ocurre que hay un inconsciente. No, no entendí qué ¿Se dijiste. escucha? Está la... La LANG, Sí, ah, ok. que ya está en el inconsciente como huella, me parece a mí, que durante el análisis cobre otro sentido, un sentido con una posibilidad de trabajo. Me parece, yo lo pienso así, como que el inconsciente está, pero como sin posibilidad de cambiar. Claro, porque él dice, ya estaba, claro, las huellas yo entiendo están, en algún lado están, inclusive las huellas mnémicas que genera el contacto con la madre, todo eso en algún lado está, no está
produciendo, tal vez. Y también podría estar produciendo. O sea, me genera realmente una pregunta interesante esto, a pensarlo. ¿Por qué si no hay analista no hay inconsciente? No hay inconsciente de trabajo, siento yo, una cosa así. No hay Si no inconsciente. está el analista presente. Disculpe. Un inconsciente trabajando. Se corta mucho, ¿no? No. Yo lo que considero es que está dicho en el sentido de el inconsciente es algo que adviene, es algo que se produce, es algo que nace, es algo que se realiza, así como Freud pensaba la realización de deseo, ¿no? Y si no hay quien lo escuche, no toma entidad. Podríamos, Ahí es a ver, entonces, bien. A ver, se Elizabeth. me ocurre pensarlo como que, a ver, si no hay nadie que lo escuche, es como, a ver, se me ocurre pensarlo como la constitución subjetiva cuando el bebé es, me sale soportado la palabra, no es cuando la madre le hace soporte, le hace el estadio del espejo, para que él pueda hacer. Sería una cosa así, que el analista sostiene, para que ese inconsciente se produzca. Algo así, El analista sostiene, el analista soporta, el analista provoca con su presencia y las funciones del analista, el analista provoca. Como un gran otro, como fue la función materna, algo así. No sé si compararlo con la función materna. Perdón, yo pensaba también, no sé si se me escucha, buenas noches, que como letra, si el inconsciente es algo que se lee, necesita de un lector, es decir, que es el analista, quien hace las puntuaciones también, ¿no? Entonces, pensando en lo que decía Marcelo, en lo que decía Elizabeth como letra, necesita también de quien lee eso, que es el analista. Lo pensaba por ahí. Sí, podemos pensar el analista lector. Yo creo que esa lectura, a ver, el analista puntúa. Y me parece Exacto. que la lectura la hace el analizante. El analista puntúa. Puntúa. Uh-huh. Ahora, a ver, hay un escrito freudiano muy antiguo, creo que 1896, que es el manuscrito M. Cuando Freud, hablando de la fantasía, y de la conformación de la fantasía, va a decir que un nexo se vuelve inhallable, que un nexo originario se ha perdido y que se vuelve inhallable. Me parece que es enteramente interesante ese escrito, porque más allá de la desfiguración onírica, etcétera, que había estudiado, ya venía estudiando, y en fin, le estaba dando vueltas, por supuesto que redondea la cosa en 1900, él ya va pensando en el valor de las escenas vistas y las escenas escuchadas, y la combinatoria de esas escenas, y la conformación de lo que él llama la cosa, o la representación cosa,
con su núcleo vacío en contenido y los atributos. Y esos atributos, digamos, son un collage. ¿No? Son como, vienen de distintas percepciones, dice él, que se han fragmentado y que se asocian. Él pone las leyes de la asociación, pero digamos, ¿no? Se asocian azarosamente. Y deja muy claro que un nexo originario se vuelve inhallable. Ahora, cuando te dije que no pensaba el analista como gran otro, a ver, hay tiempos en un análisis. Por supuesto que en un primer tiempo, en el tiempo de reordenamiento de la rectificación de la relación del sujeto con lo real, ahí el analista está como gran otro, a quien dirigirse. Posiblemente en el establecimiento, en todo el trabajo del desarrollo de la transferencia, el analista ocupe el lugar de gran otro tachado. Gran otro que no tiene todas las respuestas. Ahí comienza a semblantear el lugar de la docta-ignorancia. Y por último, el analista tiene que ocupar el lugar, ¿verdad? En el tercer momento, en el momento de la interpretación, tiene que ocupar el lugar de objeto, causa, de deseo. Semblantear ese lugar de objeto, causa. Porque lo que causa es la transferencia al trabajo analítico del analizante. Ahí hay ese lugar del analista semblanteando el objeto causa, entiendo yo, desde mi clínica. No es un lugar que se puede ocupar desde un primer momento en un análisis. Perdón, Amelia, pero indudablemente nuestro imaginario neurótico intenta poner un origen en donde está primero. ¿Cómo nos iba a pasar a Freud si nosotros estamos tratando, no? Yo pensaba en la diferencia en cuando Freud habla de la novela familiar, que Lacan dice el mito individual del neurótico. Está hablando de lo mismo, pero no es lo mismo. Digamos, ¿no? Creo que quizás ahí uno puede advertir esa distinción, ¿no? Me parece. Abrilo un poco más. Claro, porque bueno, la novela familiar sabemos cómo Freud la trabaja y demás. Ahora, cuando Lacan habla del mito individual del neurótico, lo va a tomar como algo fundante, digamos, como algo que tiene que ver con lo estructural del aparato psíquico. O sea que, de alguna forma, hay algo que está perdido y que sería parte del origen que esté perdido. En el mejor de los casos que esté perdido, digamos, ¿no? Ya sí. Sabemos qué pasa cuando no. Mejor que esté perdido. Pero creo que sí, creo que de alguna manera, por lo menos como lo puedo pensar, ¿no? Me parece que justamente cuando Freud plantea la novela familiar, es la lógica significante y del sentido, ¿no? Entonces el padre es un abusador, la madre es una loca. Cuando Lacan empieza a hablar del mito individual del neurótico, está diciendo que hay algo estructural que tiene que ver con un goce y una posición subjetiva de la persona que lo enuncia, más allá de cómo venga la novela, digamos. Exactamente. Me parece. Y ahí Lacan, entiendo que rescata el valor de la construcción del historial, principalmente se refiere al historial, bueno, se refiere al historial del hombre de las ratas, y yo considero que
el haberse quedado pegado Freud al tema de la novela, lo hace trastabillar en el historial del hombre de los lobos, en donde llega ese momento en donde él se pregunta el valor de realidad de las escenas. Y queda ahí. Que le pasó con Dora y que de alguna manera quizás era la lógica freudiana, ¿no? O sea, de alguna forma. Se encontraba él también con su propia limitación, ¿no? Y sí. Sí. O sea, vos decís que ahí, en esos dos, no pudo hacer mito fundante. No pudo pensar un mito fundante. Yo creo que no. Que no es lo mismo, como explicaba Olga, ¿no? No es lo mismo, claro, no es lo mismo. Un mito fundante, wow, es otra cosa. Estructural, como algo estructural. A pensarlo como algo que sucedió en los hechos. Y esto es algo que también nos divide aguas con las psicoterapias. O nos divide aguas con el psicoanálisis ortodoxo. Es una clínica bajo transferencia el psicoanálisis, sí. Es decir, es una clínica soportada por la transferencia, que también acá hay entre Lacan y Freud una diferencia grande, en el sentido de que para Lacan no es necesario interpretar la transferencia. En cambio, Freud sí. En fin. Tema para otro día. Pero lindo debate, lindo, van aflojando, van, insisto mucho con esto, cada idea que tengan, exprésenla a sus compañeros, porque, bueno, esto se arma entre todos, cada idea, cada pregunta, se arma entre todos. Bien, nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Abrazo a todos. Buenas noches. Buenas Hasta el lunes. Noches, hasta Buena semana. Ay.